Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en sus manos las cimas de la tierra y son suyas las cumbres de los montes. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que sus manos modelaron. Entremos y postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor nuestro Creador. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo escogido. Somos el rebaño que Él guía, ojalá escuchéis hoy su voz. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. La primera lectura se encuentra escrita en el libro del profeta Isaías,
en el capítulo 40, versículos 25 al 31, y escrito está: ¿Con quién entonces pueden compararme?, dice el santo. Levanten los ojos al cielo y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército de estrellas, a todas las llama por su nombre, y ninguna de ellas falta. Tan grande es su poder, tan poderoso es su dominio. Tú, Jacob, ¿por qué dices que tu camino está oculto para el Señor? ¿Por qué, Israel, alegas que Dios pasa por alto tu derecho? ¿Acaso no sabes ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen, pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo, como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Señor, ten piedad de nosotros. Demos gracias a Dios. La lectura de la epístola se encuentra escrita en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos 11 hasta el 20, y escrito está: Amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes, para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana, se trate del rey porque es el que gobierna, o de sus gobernadores, porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al rey. Ustedes, los criados, muéstrense respetuosos con sus amos, no solo con los que son buenos e indulgentes, sino también con los que son difíciles de sobrellevar. El soportar sufrimientos injustos es digno de elogio, si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Porque, ¿qué mérito hay en soportar los malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Señor, ten piedad de nosotros. Demos gracias a Dios. La lectura del Evangelio se encuentra escrita según San Juan en el capítulo 16, versículos 16 hasta el 22, y escrito está: Todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto que nos dice todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán? Y también porque yo voy al Padre. Así que decían: ¿qué es esto de todavía un poco? No sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle, así que les dijo: ¿se preguntan ustedes acerca de que dije todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán? De cierto les digo, que ustedes llorarán y lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. Cuando la mujer da a luz, siente dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz al niño, ni se acuerda de la angustia, por la alegría de que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y su corazón se alegrará y nadie les arrebatará su alegría. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo. Bendito el hombre que gozoso, que el Señor
alma, en la esperanza y en la fe, sufre tribulación con calma, en oración constante sé, pues quien confía en el Señor disfrutará de su favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean con ustedes ahora y siempre. Amén. ¿Quién te quita lo bailado?, reza el dicho. La primera vez que escuché esto, o que lo escuché y lo entendí, estaba recién empezando la secundaria, debía tener 13 años, y escuchaba a dos amigos hablar. Uno tenía mi edad y el otro era 2 años mayor. Ellos hablaban acerca de un recital gratuito por el Día del Estudiante. El problema era que al que tenía mi edad sus papás no lo dejaban ir, entonces el mayor de mis amigos le dio un consejo muy sabio. Escápate, total, ¿quién te quita lo bailado? Una frase similar, pero no hablando de un tema tan frívolo, utiliza Jesús cuando le dice a sus discípulos: ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y su corazón se alegrará, y nadie les podrá arrebatar su alegría, hablando de su muerte y su posterior resurrección. Estamos llegando al final del llamado discurso de despedida de Jesús. Un largo discurso que comienza en el capítulo 13, en el aposento alto, donde también Jesús había instituido la Santa Cena. Antes de todo, Jesús había lavado los pies de sus discípulos y luego comienza a hablar y recita este extenso discurso que termina al final del capítulo 16, el capítulo que estamos transitando ahora. Esto para ubicarnos un poco en el tiempo y en el espacio en que Jesús dice estas palabras. En situación, Jesús acababa de decirle a sus discípulos que tenía que irse, pero que iba a venir a ellos el Espíritu Santo, que iba a consolarlos y guiarlos a la verdad. Pero ellos, en vez de quedar consolados, quedaron tristes, porque su Señor se iba a ir. Comienza diciendo: todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. ¿A qué se refiere? ¿Un poco de qué? ¿De harina para el pan? ¿De sal para el asado? No. Todavía un poco más de tiempo. Va a pasar un tiempo y no me van a ver más. Después va a pasar otro poco más de tiempo y me van a volver a ver. ¿A qué tiempo se refiere? ¿A los 3 días en el sepulcro o al tiempo hasta su segunda venida? Hay evidencia para pensar que se refiere a ambos tiempos. La primera evidencia está en el versículo 17, cuando sus apóstoles dicen que no entendían esto que Jesús decía de que iba al Padre. Entonces apunta a que esto es en la segunda venida, porque Él no va al Padre hasta su ascensión, que ocurre 40 días después de la resurrección. En este caso, Jesús estaría hablando de que va al Padre y luego de un tiempo lo volverían a ver sus discípulos, por lo que tenemos solo 2 opciones y ni una más para que sus discípulos lo vuelvan a ver después de un tiempo. O iban ellos hasta donde Él estaba, o Él venía a donde estaban ellos. Es decir, o ellos morían e iban al cielo, o Jesús descendía y venía nuevamente. La segunda evidencia está en el versículo 22, el último versículo del texto, y apunta a que Jesús habla de su muerte y resurrección, cuando Él mismo dice: porque yo los volveré a ver, y su corazón se alegrará, y nadie les podrá arrebatar su alegría. Haciendo referencia a lo que va a pasar luego cuando estaban todos los discípulos reunidos a puertas cerradas por miedo de los judíos, y aparece Jesús y les dice: pasa a ustedes, y ellos pudieron verlo y tocar las heridas, y dice el mismo Juan en el capítulo 20, versículo 20, se regocijaron viendo al Señor. Lo volvieron a ver y se alegraron. Pasaron del miedo a la alegría y ya nadie les pudo arrebatar esa alegría de que su Señor resucitó. Tenemos la evidencia sobre la mesa.
La primera dice que Jesús habla de la segunda venida, la otra dice que Jesús habla de su muerte y resurrección. Entonces se mantiene la pregunta, ¿de qué habla Jesús? ¿Sobre qué te parece que habla? Si respondiste la segunda venida, estás en lo correcto. Si respondiste sobre la muerte y la resurrección, estás en lo correcto. No hay respuestas incorrectas. Jesús habla de ambas y esto es lo que se llama escatología realizada y escatología inaugurada. Escatología viene del griego eschatos, que significa último, o sea que es el estudio de lo último o el estudio de las últimas cosas. En teología es el estudio del fin de los tiempos o la segunda venida de Cristo, aquello que el propio credo dice y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Escatología realizada se llama al fin de los tiempos que ya aconteció en la crucifixión, y escatología inaugurada se llama al tiempo entre su muerte, resurrección y ascensión y su segunda venida. La realizada, como bien lo dice la palabra, ya está hecha, y la inaugurada, como bien lo dice la palabra, comenzó, pero aún no terminó. También se habla de esto como el ya y el todavía no. Comprendiendo esto, comprendemos cómo es posible que Jesús hable de las dos cosas al mismo tiempo sin tener que pelearnos a ver si habla de esto o aquello o que haya contradicción en sus palabras. Pero no se sientan mal si pensaban que era una u otra, porque ni los propios discípulos entendían esto que Jesús les estaba diciendo. Por eso tuvo que explicar un poco más. Van a llorar y van a estar tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Pone el ejemplo de la mujer dando a luz. Cuando vienen los dolores preparto, sufre porque llegó la hora de dar a luz. Pero una vez que nació su hijo, lo toma en brazos y se olvida de todo el dolor que pasó. Así también iba a ser para los discípulos, que lo iban a volver a ver y se iban a alegrar. Y dicho y hecho, lo volvieron a ver y se alegraron, porque Él se les apareció luego de resucitar y se regocijaron viéndolo. Entonces nosotros, que no lo habíamos visto irse ni lo vimos volver de la muerte, ¿en qué etapa estamos de este discurso escatológico de Jesús? Estamos en los dolores de parto. Estamos en el tiempo del llanto, del lamento y de la tristeza. Y mientras nosotros estamos en este tiempo, el mundo se alegra, como si se riera de nuestro sufrimiento o de que a nosotros que tenemos Dios nos va mal y a ellos que se burlan les va bien. La pregunta es, ¿cómo estamos soportando este tiempo? ¿Creemos que nuestra tristeza se va a convertir en alegría eterna o nos dejamos arrastrar por la alegría temporal del mundo? ¿Estamos haciendo bien las cosas para permanecer firmes y que cuando Cristo vuelva nuestra tristeza se convierta en alegría y no al revés? El diablo, el mundo y nuestra propia carne tratan de hacernos perder de vista este norte y hacen que nuestra brújula gire en múltiples direcciones para apartarnos de nuestro destino, la alegría eterna. Así, en medio de los lamentos y las tristezas de la vida, vamos a dudar de Dios, vamos a renegar de su voluntad, vamos a creer que no merece la pena tanto sacrificio, vamos a creer que se olvidó de nosotros y nos dejó tirados, varados a nuestra propia suerte. Si te sentís identificado, y dudo que no te sientas identificado, pecaste contra el primer mandamiento, porque no confiaste en Dios por sobre todas las cosas. Necesitamos arrepentirnos y pedirle a nuestro Señor, como dice David en el Salmo 51 y como cantamos en el ofertorio, restitúyeme el gozo de tu salvación. La buena noticia es que podés descargar tu conciencia en que Cristo permanece fiel, más allá de nuestra infidelidad o nuestra debilidad. Y que nuestra tristeza se convierta en alegría no depende de nosotros,
sino de Él. Por eso es un hecho. Por eso es un consuelo para nosotros. Por eso la escatología ya fue realizada. En su muerte Él pagó por nuestros pecados y en su resurrección tenemos al Padre aprobando la obra de su Hijo. Esta primera escatología, la escatología realizada, es un rotundo ya. Ya está hecho. Ya fuimos salvos. Ya tenemos la primera alegría en aquella cruz. Nuestros pecados son perdonados y esta es una realidad. Esto es un ya. En su muerte y resurrección no hay dudas, hay certezas. Como el mismo Pablo le dice a los corintios, como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre ustedes ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, sino ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios en Él son sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. En Cristo tenemos un enorme sí, certeza de que nuestra tristeza se cambiará en alegría. Cuando Cristo venga a juzgar a los vivos y a los muertos, como dice el credo, no nos va a juzgar en cuanto a lo que somos o hicimos, sino en base a lo que Él es e hizo y en base a la fe que se aferra de Cristo y que el propio Espíritu Santo nos da, como bien dice Lutero en la explicación del tercer artículo del mismo credo. Por eso en el juicio final, cuando el todavía no se convierta en ya, vamos a tener el sí, como dice San Pablo, porque todas las promesas de Dios en Cristo son sí. Tenemos este sí, pero vivimos en la realidad de la escatología inaugurada, vivimos en el todavía no, y tenemos que soportar la tristeza para que sea cambiada en alegría. Y acá vuelvo a nombrar las palabras de David y que cantamos en el ofertorio: restitúyeme el gozo de tu salvación, pidió él y pedimos nosotros. Dios atiende a este pedido y Cristo viene a nosotros para entregarnos el ya en medio del todavía no, que en medio de las aflicciones parece hacerse interminable. Pero Cristo viene a nosotros y lo aclamamos cantando: bendito el que viene en el nombre del Señor, en el Sanctus, y nos da su cuerpo y sangre para que comamos y bebamos para perdón de pecados y fortalecimiento de la fe. El Espíritu Santo actuando en los medios de gracia, para entregarnos a Cristo y hacernos fieles hasta que nuestro Señor venga por segunda vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. En medio de esta pandemia, donde tenemos que mantener cerrados nuestros templos, no podemos gozar del sacramento del altar, del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Sin embargo, la fe no queda desprovista de alimento y el Espíritu Santo sigue actuando en los medios de gracia. Por eso Dios también nos regaló medios modernos y electrónicos para que su palabra pueda ser predicada, pueda ser leída, podamos confesar nuestros pecados y recibir absolución, y también podamos exhortarnos y consolarnos mutuamente los unos a los otros en amor cristiano. Y cuando sintamos sucumbir a causa de las aflicciones y los sufrimientos, nuestro Señor nos mandó a orar el Padre Nuestro, sabiendo dos cosas. La primera es que todo lo que necesitamos para el cuerpo y el alma está incluido en esta oración y no hace falta más. La segunda es que Él es fiel y cumple sus promesas. Por eso quiere que le oremos al Padre, quiere que le pidamos en su nombre, porque amorosamente quiere escucharnos y quiere concedernos todo lo que pedimos y guardarnos en su Evangelio hasta el día final. A nuestro Dios de amor que nos guarda hasta que dentro de un poco más de tiempo lo veamos cara a cara, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Amén. Hay un lugar donde quiero estar.
cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré, me guardará del tentador y allí ya nada temeré. Quitarme el mundo no podrá, la paz que halló mi corazón, Jesús amante me dará la más segura protección. Ni dudas ni temor tendré, estando cerca de Jesús, cercado siempre me veré de los fulgores de su luz. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. Dios ha levantado su Hijo el Salvador en la casa de su siervo David, según había dicho en tiempos antiguos por medio de los profetas que hablaban por él. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. De los enemigos nuestro Dios nos rescatará, y de aquellos que nos odian también. Recordará su alianza y sus juramentos, será fiel a sus promesas que le hizo Abraham. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. Dios va a concedernos que libres y sin temor y arrancados de los que hacen mal, unidos en su reino le estemos sirviendo con santidad y justicia por siglos y siglos sin fin. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. A ti, niño, te llamarán profeta del Señor, porque preparará sus caminos, pregonando la paz y el perdón. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación, a darles la salvación. Viniste, oh Señor, llegaste a tu pueblo para entregarles perdón. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo
su pueblo con su salvación. Gloria al Padre eterno, gloria a Dios Hijo Jesús, gloria al Espíritu Santo por los siglos y siglos sin fin. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo con su salvación. Oremos. Oh Señor nuestro Padre Celestial, Todopoderoso y Eterno Dios, tú nos trajiste de manera segura al comienzo de este día. Defiéndenos hoy con tu poder y concédenos tu protección, para no caer en pecado ni en ningún peligro, sino que, en todos nuestros quehaceres, siendo guiados por tu gobierno, permanezcamos bajo tu mirada paterna, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Instruidos por nuestro Señor Jesucristo y confiando en sus promesas, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. El Señor Todopoderoso y Misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los bendiga y los guarde.